3 meses en la escuela del Espíritu. Segunda semana, cuarto día. Lea Hechos capítulo 4, versículo 1 al 12. Y dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho todo esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Veamos. Mientras Pedro y Juan predicaban, vinieron representantes de las autoridades, los arrestaron y los llevaron a la cárcel para ser juzgados el próximo día. Para ese juicio se reunieron los gobernadores y los representantes de la aristocracia de Israel. La pregunta que se les hace en el juicio es, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Por tanto, lo que les pregunta es cómo se han atrevido a ir al templo y ahí sanar a alguien sin tener autoridad para hacerlo. La respuesta de Pedro es clara y tajante. Lo que han hecho, lo hicieron en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Con estas palabras, la acusación contra Pedro y Juan se vuelve acusación contra los jueces por haber crucificado al Cristo. Pero hay más. Si han hecho esto en el nombre de Jesucristo, es porque ese nombre es el único en el cual puede hacerse lo que los apóstoles han hecho haciendo. Pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 12. Juzguemos. Este pasaje es importante, pues todavía hoy y hasta entre los cristianos hay muchos que siguen buscando su salvación, al menos en parte. En otros lugares hay quienes lo primero que hacen al levantarse por la mañana es leer el horóscopo. Hay quienes tratan de darle sentido a la vida acumulando riquezas y honores. Hay quienes piensan que si tienen más poder, su vida vale más. Hay quienes actúan como si se estuviera más salvo mientras más autoridad se tiene en la iglesia. Pero no. Ninguna de estas cosas puede salvar ni darle sentido a la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. ¿Dónde busca usted el sentido de la vida? Note además que lo que se debate en el juicio es la cuestión del poder y la autoridad. Ante el milagro, los poderosos se mostraron molestos. Su enojo se debía a la amenaza de su propia autoridad que el milagro representaba. Ellos eran los personajes importantes de la vida religiosa, y ahora estos intrusos galileos venían a hacer milagros en el templo mismo. Por eso, lo que les preguntan es en qué nombre, es decir, con qué autoridad han sanado
al cojo. Piense, ¿hay en mi iglesia debates y conflictos sobre el poder? ¿Seremos nosotros como aquellos miembros del concilio a quienes les preocupaba más el poder que la verdad o la sanidad del cojo? Actuemos. Si no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, hágase el propósito de que su vida se centrara en su fe en Jesús y no en ningún otro medio de salvación. Anote algunas de las otras cosas que le atraen a usted, como si en ellas pudiera encontrar sentido a la vida. Resuelva colocarlas en su debido lugar. De ser posible, comparta su resolución con otras personas.